En esta oportunidad vamos a hablar sobre la relación entre las barreras del aprendizaje y la participación y las herramientas tecnológicas. En la microclase anterior vimos la diferencia entre un recurso y un material educativo, entendiendo que los recursos no siempre tienen una finalidad clara, una intencionalidad clara pedagógica, pero cuando el docente elige un recurso, le puede dar una intencionalidad pedagógica convirtiéndolo en un recurso educativo. Sin embargo, el material educativo conlleva en su diseño una intención clara en lo pedagógico y se amalgama el proceso de enseñanza y de aprendizaje en este. Desde el perfil del licenciado en tecnología inclusiva, su base de formación se corresponde con la investigación. Cuando hablamos de investigación, hablamos de análisis y de un diagnóstico, de realizar diagnóstico a distintos escenarios para proponer, por ejemplo, proyectos de intervención tecnológicas que propicien adecuaciones en función de la inclusión. Por lo tanto, el licenciado, desde su perfil, no necesariamente tiene que ser un experto en discapacidad, pero sí debe conocer los distintos tipos de discapacidad y las barreras a las que se enfrentan los estudiantes en los entornos educativos. Como así también debe conocer cuáles son las condiciones para elaborar o elegir recursos educativos que cumplan con la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje sobre las bases inclusivas. Como así también poder elegir distintas aplicaciones o herramientas tecnológicas que propicien el aprendizaje a partir de ella o la faciliten. Entonces, el licenciado en tecnología educativa, para realizar adecuaciones, debe comprender que esas adecuaciones deben propiciar, valga la redundancia, la intermediación entre la enseñanza y el aprendizaje. Cuando hablamos de intermediación es conocer las características o habilidades del sujeto al que va dirigido el aprendizaje y cuáles son las barreras a las que se enfrenta en este proceso. A partir de este reconocimiento, de este conocer o de esta identificación de las características y habilidades propias del sujeto y las barreras a las que se enfrenta, comienza a responder esta pregunta: ¿en qué parte del proceso pedagógico necesita las adecuaciones? ¿En cómo aprende? ¿En cómo se estructura la planificación para la enseñanza? ¿O en el porqué del aprendizaje? A partir de la identificación en cuáles de estos escenarios o intervenciones o estrategias se presenta la dificultad, se comienzan a trabajar en las primeras configuraciones de apoyo sobre el eje de un proyecto pedagógico individual, o sea, pensando en las características del sujeto y las barreras que se desean eliminar. A partir de allí, uno de los instrumentos con los que cuenta tiene que ver con la rueda que propone el DUA. El DUA propone una rueda que la divide en tres partes: la representación, la acción y la expresión y el compromiso. Cuando habla de compromiso, está enfocado en el porqué del aprendizaje
en la acción y la expresión, en el cómo aprende, y en la representación, en el qué enseñar. A partir de esta clasificación, propone distintas herramientas que, elegidas adecuadamente en función de las barreras que se desean eliminar y las características del aprendizaje del sujeto, pueden intervenir como apoyos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Acá vemos un ejemplo claro de la aplicación de esta herramienta. Por ejemplo, el docente propone actividades que se relacionan a realizar oraciones. Esta acción puede ser compleja para el estudiante, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a identificar cuáles son las características de aprendizaje de este sujeto. Entonces, dentro de esas características, vemos que al enfrentarse a este tipo de actividad, que implica escribir o construir una oración, se frustra fácilmente. Que su escritura tiene por característica la producción y el reconocimiento de sílabas simples, por lo tanto no le puedo pedir la realización de oraciones de tipo compleja o con palabras complejas. ¿Cómo intervienen las aplicaciones del DUA? Si el problema de la escritura, la motricidad, le genera una frustración constante y repetitiva, podemos trabajar la escritura a través de, por ejemplo, el grabado de la voz. Entonces, el estudiante activa el micrófono, por ejemplo, con esta herramienta, empieza a relatar o a redactar la oración. Esta herramienta captura esa voz y la convierte en texto. Como así también, otra opción es trabajar con esta herramienta que permite crear las frases con pictograma y después la va a convertir en audio, para posteriormente estos audios convertirlos en texto. Otro recurso que el licenciado en tecnología inclusiva debe conocer es con respecto a las normas de tipo nacional e internacional a las que la Argentina adhiere y que a partir de estas normas establece o propone materiales educativos para trabajar con los estudiantes dependiendo el tipo de discapacidad que tenga, las dificultades de aprendizaje. El licenciado va a intervenir en los procesos educativos desde una mirada clara de lo que establecen las normativas que regulan el país en el ámbito educativo, como así también identificando cuáles son las herramientas tecnológicas que potencian o que facilitan determinados aprendizajes y cómo incorporar estas herramientas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.